Hace unos días el Señor había puesto en mi corazón este tema que vamos a repasar hoy. Se intitula Desafiando mi confianza en Dios. ¿Por qué volvemos a repasar este tema? Porque este es uno de los puntos quizás más fáciles de comprender, en el sentido de que la fe es la columna vertebral de la vida cristiana. Pero contradictoriamente, la misma fe se convierte también en el punto más complicado de llevar a la práctica en nuestra vida cristiana. Y en este caso, la fe manifestada como confianza no es que no se dé, quiero que quede claro desde el principio, sino que es como si el Señor viniera y nos hiciera una pregunta. Imagina qué pasaría contigo si tú te abandonaras completamente y confiadamente en Dios. ¿Qué crees que podrías hacer? ¿Qué pasaría con toda tu vida espiritual? Cuando el Señor nos hace esa pregunta, inmediatamente nos damos cuenta que hay un déficit de nuestra confianza, que puede que tengamos niveles bastante aceptables de esa fe llamada confianza, pero que todavía hay momentos en los cuales viene una prueba para ver si confiamos plenamente en Dios, o si por el contrario vamos a dejar que nos invadan la angustia, la desconfianza. Y esto es más frecuente cuando se presentan problemas de salud, problemas críticos, cuando hay que tomar determinaciones radicales. Viene una lucha entre la parte espiritual que confía en Dios y la parte racional del ser humano, que mira las razones y argumentos por los cuales puede, dice entre comillas, puede desconfiar. Entonces, ¿qué ocurre? Si cedemos a las preocupaciones, entonces nuestra vida se llena de estrés. Estamos hablando en todos los aspectos de la vida, pero como usamos el ejemplo de la salud, nos queda mucho más claro entender allí cómo se refleja esto en forma de, a veces, agonía, ansiedad, preocupaciones excesivas sobre cosas de salud. Pero si por el contrario confiamos en Dios, más allá de nuestros miedos, recibimos muchas veces con sorpresa respuestas que superan la razón y la lógica. Lo que el Señor hizo no tiene una explicación lógica, es lo que me estoy queriendo decir. Lo que el Señor acaba de hacer en mi vida trasciende toda razón, todo argumento humano, y solamente queda la explicación: fue Dios el que hizo esto grande para mí. Y esto lo usa el Señor para aumentar todavía más mi confianza la próxima vez. Entonces, si me vuelvo a enfrentar a una situación ligeramente diferente o muy diferente, ya mi confianza ha crecido con la última prueba. Por eso no tenemos que tenerle miedo a estas pruebas, porque nos van fortaleciendo para la siguiente, para la otra, para las cosas que normalmente este mundo trae, que son todavía muy alejadas de la perfección de la vida eterna. Bueno, es así que entonces uno de los nombres de Dios que vamos a considerar hoy, el de Yahvé Jireh, proviene de esa ocasión cuando Abraham llamó: el Señor proveerá, al sitio donde Dios le proveyó el carnero para que lo sacrificara en lugar de su hijo. Ese pasaje está en Génesis 22:14, no lo vamos a leer, pero desde ahí arranca el tema, incluso antes, pero me refiero al pueblo de Dios específicamente, arranca el tema de la confianza. De hecho, fue por falta de confianza que Adán y Eva pecaron. Esta profecía
de ese nombre que vale la pena tener siempre en mente. Yahvé Jireh, el Señor proveerá. Se renueva en el Nuevo Testamento, cuando Jesús dijo que todo el que fuera a Él hallaría provisión. Ojo con la palabra provisión, porque Dios le proveyó un carnero a Abraham. Y ahora el Señor dice que va a dar provisión. Juan 6:35 nos lo dice en forma. Jesús les dijo: yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Esto se refiere a nivel espiritual, también a nivel emocional, en forma muy amplia, inclusive a nivel físico. De estas palabras que hemos leído y de lo que estamos considerando hoy, se desprende que la confianza en Dios se basa en entender la provisión de Dios para cada necesidad. Yo confío en que Dios proveerá la solución, el recurso, la sanidad, el aspecto económico para tal o cual necesidad. Confianza y provisión van de la mano. Quiere decir que yo no puedo confiar en Dios si estoy dudando de su provisión. Esto se trata entonces de uno de los puntos más importantes de la relación con Dios. Y de hecho, con cualquier relación, la confianza, estamos hablando de eso, entre miembros de una familia, padres, hijos, pareja, amigos, y entre la criatura y Dios. Porque es que la base de la interacción de dos personas es que el uno confíe en el otro. Obviamente con Dios nuestra confianza puede ser plena, completa y total. Yo debería estar seguro de la clase de persona que es el Señor. El Señor pues puede que no confíe en el sentido de esta definición completamente en mí, porque sabe que yo puedo fallar en cualquier momento. Pero Él confía no en mí, sino en lo que Él hace en mí. Entonces, yo debo estar constantemente mirando en mi relación cristiana ese lazo de unión que es la confianza y buscar fortalecerlo más y más cada día. Por eso decía yo al principio, si el Señor viniera y nos preguntara, ¿qué pasaría si tú te abandonaras en confianza completa a mí? Soñemos un poquito, ¿qué pasaría? ¿Sería yo capaz de ser instrumento de Él en muchas más cosas? ¿Hablaría yo de la palabra del Señor no con razones y argumentos, sino con sentimiento y con espíritu sobre todo? ¿Tocaría a otras personas por el testimonio de lo que Dios ha hecho en mí si hubiera más confianza en Dios? Obviamente que sí. Sería un crecimiento mucho mayor, mucho más rápido, si nosotros abandonáramos todas esas, ¿cómo las llamamos? Son como arandelas que no nos dejan entregarnos plenamente a la relación con Dios. Ya vamos a analizarlas un poquito más adelante. Si he entendido hasta ahí, comprendo que mi confianza en Dios es una decisión y también es un desafío que me hago a mí mismo por encima de las limitaciones que mi mente coloca como argumentos para desconfiar. Pero es que quizás Dios esté muy ocupado, quizás yo esté en pecado, quizás no soy digno, quizás tantas cosas. Pero si pudiéramos dejar todo eso a un lado, como dice 2 Corintios 9:10, y el que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia.
¿Qué requiero para que esto se dé? Obediencia. Pero mi confianza va a ir creciendo en la medida en que yo vaya conociendo a Dios. Quiere decir que si mi confianza en este momento no es suficiente, en algún momento va a estar mucho más fortalecida. Entonces yo analizo qué es lo que no está dejando crecer mi confianza. ¿Serán miedos? ¿Miedos a qué? ¿A una relación profunda con Dios? Que si me entrego a Él, entonces me toca dejar algunas cosas que todavía me gustan. ¿Será que hay falta de compromiso en mi vida? ¿Cómo se sabe eso? Pues obviamente con Dios solamente me congrego con Él y escucho su palabra, pero mi vida no tiene un compromiso, no es un matrimonio con Dios. Y quizás eso se pueda determinar por el hecho de que también tengo miedo de tener compromisos con otras personas, con amigos, con mi propia pareja. Mis relaciones pueden detectarse en cierta distancia emocional. Yo no me acerco lo suficiente a la otra persona. ¿O será que está faltando en mi vida ciertos facilitadores, llamémoslos? Por ejemplo, la oración, la meditación en la palabra, la comunión con Dios después de que medito en la palabra. ¿Eso es una rutina en mi vida? ¿Es pan de todos los días? ¿O es solo de vez en cuando estoy suficientemente motivado? Pero también entonces tengo que confesar que de 7 días a la semana a veces estoy motivado solamente 1, 2 o 3 días. Y el resto ando en otros quehaceres, un poco alejado. Y por tanto, cuando llega el momento de la dificultad, mi confianza en Dios trastabilla. El Señor está advirtiendo a varios de sus hijos en este tiempo que es necesario subirse al arca, entrar en el arca, porque la tempestad ya viene. ¿A qué se refiere? No necesariamente estamos hablando de la gran tribulación, sino que cada año que pasa las cosas son más difíciles. Y este año también estamos viendo dificultades de tipo económico bastante fuertes. Muchos entonces tienen dificultades para confiar abandonadamente en Dios. Examínate, hermano. ¿Tú eres de los que confía plena y totalmente en Dios? Creo que todos tenemos que confesar que no es así, que hay quizás una gran parte de confianza, pero hay aspectos críticos que nos mueven el piso y entonces en vez de pensar en la provisión de Dios, pensamos en cómo solucionamos nosotros ese problema. Es como si en una escala del 1 al 10, en los momentos de necesidad crítica, no pudiera subir más allá de un 6 o de un 7. Algo me falta siempre. Y el Espíritu Santo me lo dice. Pero Dios espera pacientemente. Con su misericordia y su bondad, sabe que yo tengo que crecer todavía en eso. Porque nuestro Dios es un Dios de bondad y de amor. Por otro lado, tengo que preguntarme, ¿realmente quiero sentir más confianza en Dios? ¿Sí es cierto que quiero? ¿Cierto que quiero tener una unión muy fuerte basada en eso? En cerrar mis ojos, cerrar mi mente y decir, Señor, yo espero en ti. Bueno, ya analicé los obstáculos y las verdaderas intenciones de mi corazón. Si quiero confiar en Dios, entonces ahora tengo que mirar las bendiciones por confiar. Si confío, pues voy a sentirme seguro y protegido. Es como si el bebé, el niño pequeño, se abandona a los brazos de su padre, sin ninguna prevención. Me voy a sentir amado y presentando también un sacrificio agradable a Dios, el sacrificio de mi confianza. Por tanto,
Por esa confianza habrá sanidad del alma y del espíritu. Porque tenemos que reconocer que muchas falencias o heridas o cicatrices que nos molestan de nuestra forma de ser provienen de la falta de confianza en Dios. Si confiáramos en Dios, la sanidad sería mucho más rápido en todos los aspectos. Nuestra relación con Dios va a crecer y de paso entonces voy a entender muchísimas más cosas, porque Dios va a estar mucho más cercano a mí y me va a hablar cara a cara. En Hebreos 11:6, en la Nueva Traducción Viviente, dice: de hecho, sin fe es imposible agradar a Dios. Todo el que desee acercarse a Dios debe creer que Él existe y que Él recompensa a los que lo buscan con sinceridad, a los que confían en Él con sinceridad. Señor, esta parte, tú sabes que me cuesta entregarla y confiar, pero te la entrego de todas maneras para que tú me ayudes a confiar cada día más. Hay un pasaje memorable en Proverbios 3:5 que utiliza la palabra hebrea batah, que quiere decir confianza, con una implicación. Esa palabra implica una dependencia basada en la seguridad. ¿Cómo así? Que yo confío en Dios porque estoy seguro de cuál es el Dios que yo tengo, porque lo conozco, pero para conocerlo obviamente he tenido que leer su palabra para conocer su carácter. Y aparte de eso, he tenido que confiar cada vez para que Él se manifieste y entonces empezar a conocer cómo es que Él obra. Una confianza basada en la seguridad. Proverbios 3:5 dice: confía en el Señor con todo tu corazón, no dependas de tu propio entendimiento. Porque es que la confianza en Dios, ojo con esto que voy a decir, debe basarse en su carácter, no en nuestras circunstancias. En vez de mirar las cosas que nos faltan para tener seguridad sobre algo, en vez de mirar las dificultades que hay, entonces lo que hacemos es que levantamos nuestra vista hasta el cielo y buscamos entender el carácter confiable de Dios. ¿Por qué? Porque una gran parte de la palabra es profética y gran parte de esas profecías se han cumplido al pie de la letra, lo cual nos determina que el autor de esas profecías es completamente confiable. Está mostrando constantemente que lo que dice, lo hace. Por consiguiente, entonces ahora me desafío a mí mismo a confiar en cualquier circunstancia. Pero esto no es una frase de cajón, hermano. Esto es una decisión que yo tomo en este preciso momento. Señor, es cierto, cuando me analizo, veo que todavía me falta confiar más en ti. A partir de hoy, Señor, voy a desafiarme a mí mismo, en los momentos de necesidad y de dificultad, para confiar más y más cada vez. Porque es que una forma de lograr ciertos cambios de conducta es analizarlos, lo que estamos haciendo, y proponerse cómo reaccionar la próxima vez. Es decir, si yo sé que me voy a encontrar con el caballero conflictivo de la cuadra, entonces en mi casa, en la seguridad de mi casa, hago un plan para dar un rodeo, una vuelta por otro lado, de forma tal que no me encuentre con él, y si me encuentro, asumir una actitud donde no me gane el miedo. Eso lo tengo que hacer antes de que ocurra. Yo no puedo definir muchas conductas adecuadas en el momento mismo porque la emoción, la adrenalina, los pensamientos atropellados no van a dejarme mirar con claridad y objetividad la situación. Entonces,
es mi ejercicio. A veces a algunas personas no les gusta ser muy meditativas, ser muy analíticas, pero eso es una ventaja muy importante porque uno puede prever ciertas situaciones y ver cómo va a reaccionar aquí. Aquí entonces yo digo, Señor, la próxima vez que tenga una crisis de fe, una prueba de fe, yo voy a proponerme confiar en ti por encima de todo. No importa el miedo que tenga, voy a confiar. ¿Cómo? Pues obviamente diciendo continuamente, Señor, yo confío cada día más en ti. Ese es mi ejercicio de cada día. Señor, yo confío en ti. Hoy menos que mañana. Hoy menos que mañana. Mañana más que hoy. Confío, Señor, en ti porque es mi propósito. Ayúdame tú, dame esa confianza, Señor. Y en los momentos de prueba, entonces me rendiré completamente a Dios, me abandonaré. Cuando piense en algo complicado, me abandono como alguien que está cansado de tanto nadar y encuentra un salvavidas. Este ejemplo es muy claro. Si yo estoy ya agotado y a punto de empezar a bracear mis últimas manotazos y ya pienso que me voy a ahogar, lo que debo hacer es, apareció el salvavidas, me entrego a él. Deuteronomio 3:28, un pasaje muy conocido que nos muestra el grado de confianza de algunos varones de Dios. Entonces Nabucodonosor dijo, alabado sea el Dios de Sadrach, Mesach y Abed-nego. Envió a su ángel para rescatar a sus siervos que confiaron en él, desafiaron el mandato del rey y estuvieron dispuestos a morir en lugar de servir o rendir culto a otro Dios que no fuera su propio Dios. Resumen de lo que estamos hablando está allí. Estos tres varones, amigos de Daniel, tomaron una determinación y la llevaron a cumplimiento total cuando llegó la amenaza. Y aquí no era cualquier amenaza, era morir quemados. Y el propio Nabucodonosor vio cómo el fuego no hizo ningún daño, ni siquiera salieron con olor de humo. Y en vez de 3 varones dentro del horno, Nabucodonosor vio a 4 y dijo que el cuarto era como hijo de los dioses. Porque la presencia viva de Dios, seguramente en la forma del ángel de Yahvé, estaba allí presente protegiendo del fuego a estos siervos que se habían desafiado a creer por encima de pensar en el dolor de la quemadura, en la asfixia por el humo, en absolutamente nada. Solamente confiaron y se entregaron. Un milagro que se puede repetir en la vida de aquellos que están dispuestos a desafiarse y a confiar. Entonces, vamos a mirar ahora, ya para terminar, una visión de ministración. Con esto quiero decir que debes ahora cerrar tus ojos y abrir tu corazón, porque vamos a acercarnos al corazón de Dios. Y a mayor cercanía, mayor confianza. Ante las pruebas pequeñas, me abandono, Señor. Ante las pruebas grandes, me abandono, Señor. Ante los minutos agradables de la vida, me abandono a ti, Señor, para disfrutar esos minutos. Ante las pruebas duras, me abandono a ti, Señor, para atravesar la tormenta hacia la paz. He cargado por mucho tiempo pesos que han cansado mi corazón y quizás esté enfermo, está dolido, quizás esté solo, o mi sistema digestivo está resentido con estrés, todo me cae mal
porque vivo preocupado. O mis huesos duelen, como duele la vida en este mundo si no se tiene al Dios protector. Las molestias físicas pueden ser un termómetro que nos está pidiendo urgentemente que confiemos en Dios. O quizás hay lágrimas retenidas porque no he sabido encontrar a mi Dios protector y me siento huérfano. Y esto lo puede decir cualquier hijo de Dios también. Tenemos que ser sinceros, a veces nos esforzamos por vivir una vida cristiana que sea mirada por los demás, pero no es la vida cristiana que Dios está queriendo que nosotros vivamos. Entonces tenemos que soltar esa vida así, para vivirla sinceramente, en forma transparente, para vivirla literalmente, como dice Dios. Y debemos dejar de vivir en el Antiguo Testamento con el Dios castigador, con el Dios juez, y empezar a vivir en el Nuevo Testamento con el Dios Padre, el Dios que es nuestro Padre. Muchos tienen falta de confianza porque no logran establecer un vínculo con el Padre. Recordemos que el Señor Jesucristo vino para mostrarnos al Abba Padre, porque había acabado el pacto de la ley, el pacto del temor, empezaba el pacto del amor. Pero, aleluya, mi Dios Salvador ve mi dolor y viene a decirme que conoce mis batallas. Y que si cada promesa que está en su palabra ha sido o va a ser cumplida, es porque Él es confiable. Él es confiable. Ese Dios me dice también que yo no tengo que vivir la vida de un Moisés tal cual o un Daniel, porque yo no soy Moisés ni Daniel, sino que soy yo, con mi nombre. Que entonces debo tratar de vivir mi vida auténticamente para Dios. Que su trato conmigo es diferente al de Daniel, al de Moisés, pero es especial para mi nombre. Y por eso he vivido lo que he vivido, porque eso era lo que yo necesitaba. Tengo que aprender a reconciliarme con mi vida, con los momentos difíciles, con los momentos amargos, con las pérdidas, con esos momentos donde yo me digo, pero ¿por qué hice semejante tontería? Tengo que aprender a perdonarme, porque Dios ya me perdonó. Tengo que aprender a permitir que el amor de Dios invada todo mi ser. Tengo que confiar en ese Dios confiable, en ese Dios protector, que está queriendo manifestarse, pero que muchos de nosotros es como si pusiéramos la mano y tratáramos de mantenerlo un poco alejado, no tan cerca, Señor, no tan cerca. Y Él está diciendo, quiero estar más en ti, más. Entonces puedo confiar en la vida que me tocó, porque la escogió mi Dios confiable. Te damos gracias, Señor. Perdónanos porque a veces nosotros seguimos usando la religión que dice que para tratar de entenderte, y no lo logramos, Señor. Pero cuando vemos tus manifestaciones de bondad, cómo vienes como Padre sobre nuestras vidas, sobre la de los nuestros, cómo haces de milagros, Señor, continuamente, cómo oyes oraciones y las respondes, Señor. Entonces, Padre, nuestro corazón desea quebrantarse, y esa es la petición de hoy, Señor. Quebranta nuestro corazón, quebrántalo para ti, Padre, porque hay una iglesia, Señor, que te necesita en forma sensible, no en forma teórica.
Una iglesia que te necesita como Padre, no solo como Dios. Unos corazones que caminan aún dentro de la iglesia como huérfanos, pero el Padre está allí. Señor, nos acogemos a tu abrazo y te pedimos que podamos abrir nuestro corazón delante de ti, no porque tú no lo permitas, sino porque nosotros no sabemos cómo hacerlo. Abre nuestro corazón, Padre, para que podamos derramarlo plena y completamente delante de ti y saber que tú eres realmente bueno, no porque solo tu palabra lo dice, sino porque realmente lo hemos comprobado, que tú eres confiable, no porque tus promesas se han cumplido, Señor, sino porque lo hemos visto en nuestra vida. Eres un Dios hermoso, Señor, y quieres rodearnos continuamente. Ayúdanos, Señor, a tener esa relación viva contigo, en el nombre de Jesús. Amén. Temperamentos diferentes en carácter